Chevy is called the heartbeat of America for a reason. With SUVs made to move with your rhythm. The versatile Equinox tackles your entire day. The spacious Traverse fits your crew and your whole weekend. And Trax brings style with value you can count on. All infused with tech that has your back, so your drive always hits the right chord. Chevrolet. Together, let's drive. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. A veces el éxito no se mide por los aplausos, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Andrés lo descubrió tarde. Trabajó duro, llegó lejos, pero su necesidad de mostrarlo todo casi lo hace perderlo todo. Esta es su historia. Una historia que te mostrará por qué los triunfos más grandes no necesitan ruido, solo propósito. Quédate hasta el final, porque quizás entiendas por qué los silenciosos suelen ser los más sabios. Había una vez un hombre llamado Andrés. No era famoso, ni millonario, ni tenía miles de seguidores, pero tenía algo más valioso, una pasión tan grande que lo hacía levantarse antes que el sol. Andrés trabajaba en un pequeño taller de carpintería en las afueras del pueblo. Su padre le había enseñado desde niño a moldear la madera con paciencia, a escucharla, a sentir cuándo estaba lista. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto. Y con el tiempo, cada mueble que salía de sus manos parecía tener alma propia. Durante años, Andrés fue conocido por su humildad. Era de los que compartían el crédito, de los que ayudaban a otros sin esperar nada a cambio. Muchos acudían a él por consejo, no solo por su talento, sino por su forma de mirar la vida. Decía que el éxito no era ganar más, sino dormir tranquilo con la conciencia en paz. Pero el tiempo empezó a cambiar las cosas. Un día, un empresario de la ciudad visitó el pueblo. Quedó impresionado por el trabajo de Andrés y le ofreció llevar sus diseños a ferias importantes. Andrés aceptó sin pensarlo mucho y en pocos meses su nombre empezó a circular en revistas, redes sociales y portales de diseño. La gente lo felicitaba, las ventas aumentaban y los pedidos ya no se contaban con los dedos, sino con hojas enteras. Al principio, Andrés se sentía agradecido. Creía que todo era fruto de años de esfuerzo y disciplina. Pero pronto algo dentro de él empezó a cambiar. La calma con la que solía trabajar se fue llenando de ansiedad. Ya no disfrutaba del proceso, solo del resultado. Ya no tallaba con paciencia, sino con prisa. Quería más fotos, más reconocimiento, más aplausos. En su taller, donde antes se escuchaba el sonido pausado de la madera y el viento entrando por las ventanas, ahora solo sonaban notificaciones. Cada comentario un motivo para seguir mostrando más. La humildad con la que comenzó se deslizaba lentamente entre sus dedos, sin que se diera cuenta. Una tarde, mientras lijaba una mesa, su amigo Samuel, el mismo que había trabajado junto a él por años, le dijo algo que lo detuvo en seco. Andrés, ¿recuerdas cuando hacías muebles solo porque te hacían feliz? Ahora parece que lo haces solo para que te aplaudan. Andrés se rió, intentando disimular la incomodidad, pero en el fondo, esas palabras se clavaron como una astilla invisible. Esa noche, al llegar a casa, abrió su teléfono y vio cientos de mensajes. Todos lo elogiaban, todos lo admiraban, pero sintió un vacío extraño. No era satisfacción, era una especie de ruido interno, un eco de algo que se estaba apagando. En el reflejo del espejo vio a un hombre cansado, con las manos manchadas de barniz, pero sin la chispa de antes, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si realmente seguía siendo feliz o si simplemente estaba interpretando un papel que los demás querían ver.
Lo que Andrés no sabía era que la vida estaba a punto de ponerlo frente a una lección que jamás olvidaría. Una prueba que no se mide con aplausos, sino con silencio. Con el paso de los meses, la vida de Andrés cambió por completo. Ya no era el artesano del pueblo al que pocos conocían. Ahora, en las ferias de diseño, la gente se acercaba para tomarse fotos con él. Los medios lo llamaban el genio de la madera, y cada publicación suya se llenaba de comentarios admirativos. Lo que antes era un taller humilde, ahora parecía una pequeña empresa en expansión. Contrató ayudantes, amplió el espacio, compró máquinas nuevas. Todo iba bien, al menos en apariencia, pero dentro de él algo se sentía torcido. Ya no se reconocía en sus propios días. Cada mañana, en lugar de sentir la emoción de crear, lo primero que hacía era revisar el teléfono. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos nuevos seguidores? ¿Cuántas personas habían hablado de él? Lo que antes lo motivaba, la pasión por construir algo útil y hermoso, se transformó en una necesidad de validación. Samuel, su amigo de toda la vida, lo observaba en silencio. Había trabajado con Andrés desde que eran adolescentes. Conocía sus gestos, sus silencios, sus manías. Un día se acercó y le dijo, con una mezcla de cariño y preocupación, «Andrés, últimamente ya no miras la madera, miras la cámara. ¿Qué te está pasando?» Andrés se molestó. «¿Y qué tiene de malo crecer, Samuel? No luchamos por esto. No soñábamos con que la gente conociera nuestro trabajo». Samuel bajó la mirada. «Sí, pero también soñábamos con seguir siendo nosotros». Las palabras quedaron flotando en el aire. Andrés siguió lijando, fingiendo no haberlas escuchado, pero su mente no pudo apagarlas. Esa noche fue invitado a una cena de empresarios. Era su primera vez entre personas de tanto dinero y prestigio. Todos hablaban de cifras, de estrategias, de inversiones, y cuando le tocó hablar, Andrés se esforzó por sonar como ellos. Dijo frases que no sentía, exageró logros, maquilló verdades, y cuando alguien lo felicitó por su éxito rápido, sonrió con orgullo, aunque por dentro algo se quebró. En los días siguientes, Andrés comenzó a mostrarse más. Publicaba cada entrega, cada logro, cada reconocimiento. Buscaba la aprobación de todos, pero perdía la conexión consigo mismo. A veces los muebles salían mal acabados. A veces los clientes reclamaban, pero él lo justificaba todo. No importa, lo que cuenta es la visibilidad. Un sábado recibió una invitación especial, una exposición internacional en la capital. Era su gran oportunidad para consolidarse. Trabajó sin descanso, día y noche, preparando una pieza que según él lo haría trascender. Era una mesa enorme, tallada con precisión, pero hecha con prisa. En lugar de la calma con la que antes moldeaba cada detalle, ahora buscaba impresionar. El día de la exposición, el lugar estaba lleno. Luces, cámaras, periodistas. Cuando mencionaron su nombre, los aplausos estallaron. Andrés subió al escenario, saludó con una sonrisa ensayada y presentó su obra. Todo parecía perfecto hasta que un pequeño sonido interrumpió la ovación, un crujido. La mesa, su obra maestra, comenzó a agrietarse justo en el centro. Un silencio incómodo llenó el lugar, y en cuestión de segundos el diseño que tanto presumía se partió en dos frente a todos. Los fotógrafos bajaron sus cámaras, algunos rieron disimuladamente, otros se miraron con compasión. Andrés se quedó inmóvil, con el rostro paralizado. Sintió un calor subirle por el pecho, una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Quiso explicar, pero no salían palabras. Solo pudo mirar los pedazos de madera en el suelo, los mismos que un día habían sido su orgullo. Cuando la exposición terminó,
Nadie lo buscó para entrevistas. Las felicitaciones se convirtieron en silencio. Su teléfono, antes lleno de notificaciones, quedó vacío. Esa noche, al volver al hotel, se miró las manos y recordó algo que su padre le había dicho cuando era niño. Cuando la madera se quiebra, no siempre es por la presión externa, hijo. A veces es porque por dentro ya estaba hueca. Andrés comprendió que eso también le estaba ocurriendo a él. Su éxito se había vuelto hueco. Se había quebrado no por los demás, sino porque había dejado que la vanidad corroyera su interior. A la mañana siguiente, volvió al pueblo. No habló con nadie. Entró a su taller, donde el polvo cubría las herramientas que antes eran parte de su alma. Se sentó frente a una mesa vieja, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de publicar nada. Solo quería volver a escuchar el sonido del silencio. Pero el silencio también le traería una nueva prueba, una más difícil, una que pondría en juego su orgullo y lo obligaría a elegir entre mostrarse o sanar. El regreso al pueblo fue más duro de lo que Andrés imaginaba. Donde antes encontraba sonrisas y admiración, ahora hallaba miradas esquivas. Nadie se atrevía a hablar del tema, pero todos lo sabían. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La noticia del fracaso se había esparcido rápido, como la brisa que lleva el polvo de un camino recién abierto. Durante los primeros días, Andrés evitó salir. Pasaba las horas sentado en el taller, observando los pedazos de madera acumulados en un rincón. Cada fragmento era un recordatorio de su orgullo. Intentaba concentrarse en nuevos proyectos, pero la mente no lo dejaba avanzar. En su cabeza resonaban las risas contenidas del público, los flashes apagándose, el sonido seco del quiebre. Era imposible olvidar. Samuel, su amigo, pasó varios días sin verlo, hasta que una tarde apareció en la puerta del taller con una bolsa de pan recién horneado. No dijo nada. Solo dejó el pan sobre la mesa y se quedó de pie. Andrés levantó la vista, con la voz quebrada. Samuel, todos se alejaron. No todos, respondió él, mirándolo con calma. Los que se quedan en silencio también están. Andrés sonrió débilmente. Rompió un pedazo de pan y lo compartió con él. En ese gesto simple, algo dentro de su pecho comenzó a ablandarse. Pasaron los días y poco a poco Andrés volvió a trabajar, pero ahora sin cámaras, sin público, sin aplausos. Al principio le costaba encontrar motivación. El eco del silencio le parecía insoportable. Pero con el tiempo, empezó a notar algo que había olvidado. El sonido del cepillo sobre la madera, el olor del barniz, el viento entrando por la ventana. Ese pequeño taller volvió a ser su refugio. Una mañana, mientras tallaba una vieja puerta para un vecino, entró una joven del pueblo. Traía una silla rota entre las manos. ¿Usted es el maestro Andrés?, preguntó con timidez. Él dudó antes de responder. Ya no sé si soy maestro, pero sí. Puedo ayudarla. La joven sonrió. Mi abuelo decía que usted hacía los muebles más fuertes del valle. Esta silla era su favorita, y no quiero que muera en un rincón. Andrés tomó la silla.
La observó con detalle y notó las marcas del tiempo, las grietas finas, los tornillos flojos. Se quedó callado unos segundos. «No se preocupe», dijo finalmente. «No la voy a cambiar, solo la voy a escuchar». La joven lo miró con curiosidad, y él empezó a trabajar. Día tras día, restauró esa silla con una paciencia que había olvidado. No buscó perfección, buscó vida. Cuando terminó, el mueble tenía cicatrices, sí, pero también un brillo nuevo, como si guardara historias dentro de la madera. Esa tarde, mientras entregaba la silla, la joven le pagó con algo más valioso que el dinero, una mirada de gratitud sincera. Andrés sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz simple, sin luces, sin público, una paz que no se compra ni se presume. Esa noche, se sentó frente a su mesa de trabajo y abrió su cuaderno viejo. En la primera página había una frase que su padre le había escrito años atrás. «Hijo, recuerda que el árbol más fuerte es el que crece sin hacer ruido». Andrés cerró los ojos y por primera vez entendió. Había pasado años buscando ser admirado, cuando en realidad lo que siempre había querido era ser útil. Con el paso de las semanas, algunos vecinos comenzaron a volver al taller, no por curiosidad, sino porque necesitaban ayuda. Andrés los recibía a todos. Traditional home security only alerts you after a break-in, and that's too late. SimpliSafe is changing that. Stop. This is SimpliSafe. Police are on the way. We don't just alert, we stop crime before it starts. SimpliSafe, plan starting around $1 a day. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplisafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a SimpliSafe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplisafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. Sin mirar el dinero, sin pensar en publicar nada, volvió a enseñar a los jóvenes del pueblo, volvió a compartir técnicas, volvió a escuchar el sonido de la vida entre sus manos. Un día, Samuel le dijo con una sonrisa: «¿Sabes? El otro día pasé por la feria y vi una de tus mesas en exhibición. No tenía tu nombre, pero todos la admiraban». Andrés levantó la mirada, sorprendido. «¿Y tú qué hiciste?» «Nada», respondió Samuel. «Dejé que admiraran el trabajo, no al autor». Andrés sonrió. Por primera vez, no sintió la necesidad de corregirlo. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, encendió una lámpara y siguió trabajando. Ya no importaban los títulos, los premios, ni los aplausos. Solo quería seguir creando en silencio. Sin darse cuenta, había encontrado la respuesta que tanto buscaba. El éxito no estaba en ser visto, sino en sentirse completo. Y aunque nadie lo sabía, el hombre que un día perdió todo por presumir, estaba aprendiendo el arte de reconstruirse, una tabla a la vez. Con el paso de los meses, el taller de Andrés volvió a llenarse de vida, pero no de la misma forma que antes. Ya no era un lugar de exposición ni de luces, sino un espacio donde las personas venían a buscar algo más profundo: calma. Quienes lo visitaban decían que, al entrar allí, se sentía una paz extraña, como si el tiempo se moviera más lento, y era cierto, porque Andrés ya no corría. Había aprendido a esperar, a dejar que cada pieza encontrara su propio ritmo. Una mañana, mientras tallaba el respaldo de una vieja mecedora, se detuvo a mirar sus manos. Eran las mismas de antes, pero distintas. Ya no temblaban por el estrés ni se movían por la prisa. Ahora seguían el compás de su respiración. Sonrió, recordando aquellas palabras que un día escuchó de su padre: «La madera solo confía en quien no tiene apuro». Sin embargo, a veces, el pasado volvía en forma de pensamientos, y si no hubiera fallado, se decía en voz baja. Y si hubiera esperado un poco más antes de presumir, pero enseguida comprendía que, si no hubiera caído,
jamás habría aprendido a mirar con humildad. La vida, entendió, no lo había castigado, lo había corregido. Esa tarde, mientras el sol teñía de oro el interior del taller, entró Samuel con una taza de café. Se sentó frente a él y lo observó trabajar. ¿Sabes algo, Andrés?, dijo con tono tranquilo. Antes, cuando hablabas de éxito, lo hacías con brillo en los ojos. Ahora hablas con paz, y eso vale mucho más. Andrés asintió sin dejar de tallar. El brillo se apaga, respondió. La paz no. Durante unos minutos, ninguno habló. Solo se escuchaba el roce del cepillo y el canto lejano de los pájaros. Fue entonces cuando Samuel agregó algo más. Muchos creen que para brillar hay que mostrarse, pero a veces el sol también se oculta para dejar descansar a la tierra. Andrés levantó la vista y sonrió. Y aún así, sigue siendo el sol. Mientras te cuento esta historia, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Tal vez, como Andrés, también hayas sentido que haces mucho y pocos lo notan. Que tu esfuerzo pasa desapercibido. Pero déjame decirte algo. Las raíces también crecen en silencio. No se ven, pero sostienen todo lo que florece arriba. Me encanta leerte en los comentarios y saber hasta dónde llega esta reflexión. Porque de alguna manera, aunque estemos lejos, compartimos la misma búsqueda. Entender que el verdadero éxito no necesita testigos, solo propósito. Pasaron los días y el taller se convirtió en un punto de encuentro. No solo de muebles, sino de historias. Personas mayores llevaban objetos antiguos para reparar. Jóvenes llegaban a aprender el oficio. Algunos simplemente pasaban a saludar, a respirar ese ambiente sereno donde el olor a madera se mezclaba con la quietud. Una tarde lluviosa, una mujer llegó con una pequeña caja de madera cubierta por una tela. Andrés la recibió con su amabilidad habitual. ¿Qué guarda dentro?, preguntó. Recuerdos, dijo ella. Es de mi esposo. Falleció hace poco. Quiero que la repare, pero sin borrar las marcas. Andrés abrió la caja y vio en su interior un nombre tallado a mano, casi borrado por los años. Con delicadeza, pasó los dedos sobre las letras y dijo en voz baja: No se preocupe, las cicatrices no son imperfecciones, son pruebas de amor. Esa frase la mujer no la olvidó nunca, y al irse, le dejó un sobre con una nota. Gracias por recordarme que las cosas valiosas no se gritan, se cuidan. Esa noche, Andrés encendió una pequeña vela en el taller. Observó las sombras danzando en las paredes y comprendió que todo en la vida tiene un ciclo, que incluso la oscuridad puede enseñar si se observa con calma, que el silencio no es vacío, es espacio, espacio para escuchar lo que el ruido del ego no deja oír. El viento sopló y apagó la vela, pero Andrés no se movió, se quedó ahí, sonriendo en la penumbra. Porque, al fin, entendía que incluso sin luz, su corazón seguía brillando. El destino llegó en forma de 2 puertas. La misma mañana tocaron el taller 2 personas. Primero, un productor de una plataforma famosa ofrecía a Andrés protagonizar una serie sobre el regreso del maestro. Cámaras, entrevistas, luces, redención pública. Todo el mundo sabrá que te levantaste, dijo, con una sonrisa que olía a contrato. Después llegó Rosa, la directora de la escuela del pueblo. Una tormenta había dañado la biblioteca y los niños llevaban semanas sin leer bajo techo. Éxito visible. Pero, servicio silencioso. ¿Cuál elegir? En su pecho, la vieja necesidad de mostrarse peleó contra esa paz recién nacida. Recordó el crujido de su mesa rota, las miradas vacías, el hotel donde la vergüenza le pesaba como un abrigo mojado.
Recordó también la silla del abuelo que reparó sin aplausos y el brillo agradecido de aquella nieta. Respiró, lento, como su padre le enseñó. Aceptó la serie. Por lo tanto, tendría recursos para reconstruir la biblioteca. Esa fue la tentación. Pero cuando el productor dijo que necesitaban drama, escenas forzadas, lágrimas repetidas, frases grandilocuentes, algo en Andrés se encogió. «Queremos que presumas tu retorno», insistió. Y ahí escuchó la otra puerta, Rosa, de pie, apretando entre sus manos una lista de libros que los niños no podían leer. Andrés miró sus herramientas. Luego miró el contrato. Sintió que la vida le pedía elegir no con la cabeza, sino con el corazón. Tomó una decisión que a cualquiera le habría parecido una locura. Rechazó la serie y sin publicar nada, sin avisar a nadie, caminó con Samuel hasta la escuela. Sabía lo que arriesgaba: dinero para el taller, contactos, titulares. También sabía lo que ganaba: devolver un refugio a los niños y devolverse a sí mismo. Eligió lo segundo. Sin discursos, sin cámaras. El salón olía a humedad, las estanterías estaban torcidas, las páginas onduladas. Aún así, los niños se asomaban curiosos por las ventanas, como si en ese lugar aún latiera un tesoro escondido. «Vamos a empezar por el techo», dijo Andrés. «No porque se vea, sino porque protege». Esa frase encendió a un puñado de vecinos. Llegaron con martillos, cuerdas, tablas, pintura. Nadie tomó una selfie. Nadie preguntó quién firmaría la obra. Solo trabajaron. Los días siguientes fueron una coreografía de silencios útiles. Manos que lijaban, voces que medían, pasos que traían vigas, risas pequeñas cuando algo al fin encajaba. Andrés dirigía con serenidad. En medio de la faena, ocurrió el golpe final al orgullo. El periodista que lo había humillado en la exposición llegó con una cámara. «Queremos la toma heroica de tu regreso». El pueblo se quedó quieto. Andrés limpió sus manos y respondió: «Sí, van a grabar, vuelvan cuando los niños lean. Hoy los protagonistas no somos nosotros». El periodista insistió. Necesitaba una historia con nombres y focos, pero Samuel, detrás de Andrés, dio un paso al frente. La historia es sencilla: una biblioteca que respirará de nuevo, sin discurso, sin etiqueta. El periodista, irritado, guardó la cámara. Se fue, y el trabajo continuó, más ligero. Al anochecer del tercer día, cuando el último clavo quedó firme, Andrés pidió unos minutos a solas. Caminó entre los estantes recién enderezados, pasó los dedos por la madera, cerró los ojos y dejó que el silencio lo nombrara. Recordó la frase de su padre: «El árbol más fuerte crece sin hacer ruido». La repitió en sus adentros como quien afila el alma. La inauguración se hizo sin tarima. Rosa abrió las puertas y los niños entraron como quien entra a un bosque. Algunos acariciaron tapas con respeto, otros se sentaron a leer en voz baja. Entonces un niño, Julián, tomó un libro reparado y se acercó. «¿Usted lo hizo?» Andrés sonrió. «Lo hicimos entre todos». Julián respondió: «Gracias por no hacer ruido». Ese pequeño agradecimiento atravesó a Andrés, porque ahí entendió lo que había estado buscando sin encontrar. No quería ser admirado, quería ser necesario. No quería que su nombre se pegara a una pared, quería que su trabajo sostuviera un techo. La noticia, paradójicamente, se difundió. No por un post, sino por voces. Un carpintero de otro pueblo llegó a ayudar con pupitres. Un albañil ofreció reforzar columnas. Una señora donó lámparas. Un joven pintó un mural con árboles y constelaciones. La biblioteca, sin pretenderlo, se volvió un símbolo.
El éxito silencioso convoca sin gritar. Semanas después, el productor de la serie volvió con una propuesta más auténtica. Ofrecía grabar sin guión forzado, sin artificios. Andrés lo escuchó con respeto, pero esta vez tenía una brújula clara. Si algún día contamos algo, será para enseñar a reparar, no para presumir que reparamos. El productor sonrió, algo desarmado. Eso no vende tanto. Andrés levantó la mirada, firme. Tal vez no vende, pero sí construye. Esa misma noche, solo en el taller, abrió la caja donde guardaba los recortes de prensa. Durante años los había conservado como trofeos. Los miró uno por uno, respiró hondo y los dejó en un cajón que decidió no volver a abrir. En su lugar, puso una lista nueva: puertas para la escuela, mesas para la sala de lectura, banca larga para la ventana del sur. Trabajo real, propósito real, sin aplausos. Cuando apagó la luz, el taller quedó sumido en una penumbra amable. El viento entró por la rendija y movió una hoja donde Andrés había escrito, sin fecha: no presumas, deja que el silencio te sostenga. Y el silencio, lejos de ser vacío, sonó como música, como madera bien asentada, como un corazón que por fin aprendió a latir sin prisa. Los meses pasaron y la biblioteca seguía en pie, viva, llena de voces pequeñas que aprendían a pronunciar el mundo. Cada mañana, cuando el sol caía sobre los cristales recién pintados, el reflejo entraba hasta el taller de Andrés. No era una coincidencia. El taller y la biblioteca quedaban frente a frente, separados solo por un camino de tierra. Entre ambos lugares existía una especie de diálogo silencioso. El uno construía, el otro enseñaba. Andrés solía abrir la ventana y escuchar las risas que venían del otro lado. Eran su aplauso diario, uno que no se escuchaba en redes, pero que llenaba el alma. A veces, algún niño pasaba corriendo y le dejaba una nota en la puerta: gracias por el techo, gracias por las mesas, gracias por quedarse. Eran papeles simples, pero pesaban más que cualquier trofeo. Una tarde, mientras lijaba una pieza de cedro, apareció Samuel. Llevaba en la mano una carta cerrada. Llegó para ti, dijo. Andrés la abrió. Era del productor de la serie. No había resentimiento, solo una frase: tenías razón. La historia no necesitaba cámaras. Andrés sonrió y guardó la carta entre las páginas de un viejo cuaderno. No como vanidad, sino como testimonio de que cuando eliges la verdad, el ruido se apaga solo. Con el tiempo, su nombre volvió a mencionarse en ferias y congresos, pero él nunca asistía. Decía que su lugar estaba ahí, entre el olor a barniz y el canto del viento. Algunos no entendían cómo alguien podía rechazar tanto reconocimiento, pero él ya lo había comprendido. El éxito no es llegar más alto, sino estar en paz donde estás. Y cada vez que un aprendiz nuevo llegaba al taller, Andrés repetía la misma enseñanza: el ruido de afuera no define tu valor. Si haces las cosas bien, el tiempo se encargará de contarlo, y si nadie lo cuenta, igual habrá valido la pena. A veces, al caer la noche, caminaba hasta la biblioteca y se sentaba en la última banca, sin decir nada. Observaba las luces encendidas, los libros abiertos, los rostros concentrados. En esos momentos sentía que todo tenía sentido. Que aquella mesa que un día se quebró frente al público no fue una desgracia, sino el comienzo de su reconstrucción. El éxito silencioso no se celebra con aplausos, sino con propósito. No se mide en likes, sino en lo que deja cuando desapareces. Y esa, entendió Andrés, era la única gloria que valía la pena perseguir. Ahora, mientras escuchas el eco de esta historia,
Tal vez pienses en tus propios logros, en esas veces que quisiste mostrar más de lo necesario. Todos lo hemos hecho. Todos hemos sentido la tentación del reconocimiento. Pero el tiempo, tarde o temprano, nos enseña que lo más valioso que puedes construir es aquello que no necesita ser visto para tener sentido. Me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? ¿En qué etapa de tu propio silencio estás? Me encantaría leerte en los comentarios, saber qué parte de esta historia te tocó más. Si crees que alguien necesita escucharla, compártela. A veces, una sola historia puede recordar lo que el ruido del mundo nos hace olvidar. Y si te gustan las historias que dejan huella, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando vidas que nos enseñan a mirar distinto, a construir sin presumir, a encontrar luz, incluso en el silencio. Porque al final, como dijo el padre de Andrés, el árbol más fuerte es el que crece sin hacer ruido. Y en ese silencio quizás es donde también tú empieces a florecer.